Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ahí donde se encuentra cada quien en este momento, bienvenidos. Gracias, gracias por estar entrelazados en esta transmisión el día de hoy, en esta noche, donde estaremos inaugurando un nuevo espacio de lo humano a lo divino aquí en Escuela de Sanadores, Grupo Puente de la Libertad. Y para hacer posible este espacio, hoy día estaré acompañada de mi gran y fraternal amigo Fernando Araya desde Portugal. Así es. Y si por alguna razón alguno de ustedes aún no lo conoce, les voy a contar un poquito qué hace él. Él es mago, canal de visiones, tarotista, terapeuta holístico, acompañador de la búsqueda de sentimiento y terapeuta para devolver el propósito en la vida. Normalmente nómade del planeta y habitante de estos tiempos, escritor y chamán urbano. Entonces le vamos dando la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estamos, Fernando, amigo? Ahí me activé. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien aquí. Una noche Bienvenido. un poquito frío, pero para mí, eh, aquí Ajá, estoy contento con ustedes. Lo importante es estar conectados. así es. Y Eso. hoy día ¿de qué vamos a estar hablando, Fernando, el día de hoy? ¿Cómo De damos lo, inicio a este espacio? de lo Cuéntanos. humano y lo divino. De lo humano y lo divino. Así es, de lo humano y lo divino. Vamos a Sí. terminar hablando de la década. Vamos a hablar sobre esta década. Así Básicamente, es. finalmente llegó, ¿no? Llegó esta década, no sé si anunciada y no sé si esperada, porque si había alguna profecía que podría hablar de esta década, yo solamente podría remitirme a la astrología, porque incluso el calendario maya llegaba hasta el 21 de diciembre del 2012 y Así no es. había continuidad. Lo que sí se sabía es que 8 años antes del 21 de diciembre del 2012, es decir, exactamente el 21 de diciembre del 2004, desde ese año comenzaba una ascensión energética que llega a su cumbre el 21 de diciembre del 2012, que podríamos denominarlo, hubo mucha especulación ahí, también hubo mucho programa, algo charlatán también, ¿no? Así como Como siempre, como siempre. alienígenas ancestrales y todo eso, ¿no? Que un poco jugaba con esta idea profética de que era el fin del mundo, y yo siempre tenía una sospecha, porque los americanos siempre hacen películas para Sí. lo que ellos después quieren decir que ellos ya lo sabían. Entonces, Ajá. a mí me da la sensación de que si pasaba algo el 21 de diciembre del 2012, ellos podían decir, ah, Ah, nosotros ya lo lo dijimos, dije. nosotros lo dijimos. Entonces llegó el 21 de diciembre del 2012 y desde ese año había que contar 8 años para adelante para que la energía decante, ¿ya? Y Ujú. justamente entra el año 2020, ¿no? 8 años después Sí, es el claro. año 2020. Entonces, ¿Coincidencia o qué no, será? matemáticas, Simple matemática. matemáticas, nada más que matemáticas, y Ujú. hace de que el periodo de 16 años entre el año 2004 y el año 2020 son años en que nos íbamos a demorar en un proceso de transformación, ¿no? Sí. Y creo que de alguna manera se ha logrado. Pero quiero decir otra cosa con respecto a lo que tú decías de la década. Ujú. No podíamos decir que la década tenía una especie de profecía. Por un calendario no, pero astrológicamente sí. Astrológicamente, y no solamente astrología, sino que también lo que tiene que ver con una visión china, Ujú. cada 60 años, digamos, corre la rueda de este horóscopo de los animales, ¿no? Sí, Entonces, claro, el horóscopo chino. el año 2020 se cumplían 60 años de la primera vez que otra vez corrió, ¿no? Entonces, si tú Ujú. retrocedes el año 2020, 60 años para atrás, ¿ya? Te va a dar el año 1960. Entonces, y esto lo escribí en el libro de los pronósticos del año El 2020, año que lo pasado. escribí en Ujú. noviembre del 2019, lo escribí. Yo hablaba sobre, en la primera parte del libro,
que en realidad era la parte que yo quería escribir. La otra parte no me interesaba tanto. Era porque yo hablaba de la década, ¿ya? Y si yo retrocedo 60 años atrás, voy al año 1960, tú te preguntas qué es lo que pasaba en el planeta en ese año. En ese año, mis abuelos, no sé si los tuyos, mis abuelos, ¿ya? Tenían algo así como 18 años, ¿no? 20 posiblemente. Y su padre y su madre seguramente les dijeron que en la vida hay 4 cosas importantes. La primera era tener un solo trabajo en la vida, cosa que hicieron. 2 era tener una casa. No sé cómo lo hacían, pero todos tenían casa. Era una cosa muy simple. 3, Parece. claro, 3, había que establecer una familia y ese era el centro de todo, ¿ya? Y 4, había que tener valores. No importa de cuáles. Entonces, si tú te paras el año 1960 con esa foto, todo lo que pasó del año 1960 al 1970 fue el verdadero apocalipsis. Comienza la década del 60 instalando satélites en una guerra entre los rusos y los americanos de quién ponía más satélites en el cielo. La perra Leica, ¿se acuerdan? La perrita Sí, claro que Leica. sí. Muchos cayeron, muchos se fueron, ¿no? Los americanos pensaban que los rusos iban a dejar caer bombas, ¿cierto? De los satélites. Sí, haber Aparece, atentados. aparece el año 62 la televisión, lo cual permite tener una ventana para ver cómo era el mundo y empezamos a ver que los ingleses también usaban corbata, empezamos a ver cosas que pasaban en Francia, conocimos National Geographic y Sí, conocimos programas de la revista Life, que era muy importante en esos años porque era una revista de vanguardia. de las Yo más sé que importantes. estoy mostrando mi edad, pero así con todo en este momento. Entonces, en esa década también aparecieron los Beatles, algo que estaba completamente fuera de la escena porque los Beatles hablaban de la libertad, hablaban del ser humano. Apareció, ya había muerto el Che Guevara, aparece Vietnam y aparece preguntarse si tenemos que luchar por nuestra clase social, y aparece la lucha de clases, aparece el socialismo, el comunismo, en América Latina principalmente, aparece con La mucha fuerza. inconformidad, claro. La inconformidad, la gente que vivía en el campo viene a las ciudades, ¿cierto? Aparecen las drogas, la marihuana, la minifalda, la pastilla anticonceptiva, los antibióticos, la aspirina, el coyote y el no sé cuánto con marca Acme, aparecen los superhéroes, súper importantes los superhéroes, porque era una forma de volver a levantar la moral del ser humano derrotado en Vietnam. Entonces, en 10 años, tú te imaginas a tu abuelita y a tu abuelito en 10 años que le dijeron, usted tiene que tener una casa, un solo trabajo, valores y familia, enfrentarse a todas estas transformaciones. Además, un dato no menor para América Latina, que tiene un impacto profundo en la sociedad. La misa dominical definitivamente se habla en español. No todos adoptan eso, ¿ya? Y al año 1970, en la encíclica de Medellín, Pablo VI incorpora la guitarra en la misa. Oye, la guitarra. O sea, ya Asombro. eso era ya el hipismo más máximo. Y el año 71 aparecemos con Gustock y Jesucristo Superestrella, la ópera rock, ¿ya? Donde casi Jesucristo fuma marihuana. Entonces, tú te das cuenta que para las personas que vivieron la década del 60, se tuvieron que ir comiendo todas las transformaciones de golpe. Y aún así mis abuelos nunca pudieron entender el control remoto para cambiar el televisor, nunca pudieron entender el teléfono que no fuera de disco, ¿cierto? No entendían cómo funcionaba. Aprendieron a usar el Nextel, ¿se acuerdan del Nextel? Esa Sí. radio, ¿cierto? Y Lo creo que que nos llevó de un estado a otro. la tecnología llegó hasta ahí para ellos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de tu pregunta que pasó hace como media hora atrás. ¿Por qué el año 2020 es tan importante? ¿Por qué esta década es tan importante? Porque nosotros estamos parados hoy día, en febrero de 2021, y estamos parados exactamente igual donde nuestros abuelos estaban parados en el año 1960. Estamos mirando cómo todo, todo se transforma, todo, Todo, a una... absolutamente Y ya todo. es inevitable.
O sea, mejor únete. Mejor únete. Yo sé que la siguiente pregunta que tú me vas a hacer, yo te la voy a robar de la boca, es, bueno, ¿y la pandemia? Les quiero decir que la pandemia no estaba en el plan. La pandemia se escapó de las manos. Fue algo que no estaba dentro del diseño de toda esta estructura. Y la pandemia, de alguna manera, si bien es un evento importante en el planeta, porque también quiero que sepan que los virus en el planeta son como las actualizaciones del software que tiene el ser humano. Nosotros cuando éramos niños nos resfriábamos constantemente y los que ya son más adultos ya han observado sus hijos, hijas, cuando les daba una gripe de esas inmensas, que quedaban 10 días en la cama, generalmente cuando se levantaban habían crecido. Y es porque los virus son verdaderas estrategias de madurez. Son estrategias para ingresar al ADN humano y es como actualizar el software del ADN, es como traer libros, es como instalar sabiduría. Los virus siempre han participado en las evoluciones de conciencia en todo nivel de los seres humanos. Por eso también, cuando se acaba una relación importante, una relación amorosa importante, ¿quién no ha pasado eso en la vida? Siempre nos resfriamos, así a moco tendido, ¿no? Una cosa, pero un resfrío inmenso. Y es la forma que tiene el cuerpo de aceptar un virus para incorporar información nueva y asumir que tenemos que procesar un duelo. Por lo tanto, los virus, este virus que el planeta tiene una epidemia en este momento, es una especie de una invasión. Mañana en los periódicos dice Fernando, dice que no, sino que es una especie de invasión natural por una especie de equilibrio para poder acelerar un proceso de conciencia. ¿Lo dije muy rápido todo? Perfecto, Sí, perfecto. así lo veo Yo yo. creo que salud, no todos. Agüita, agüita. Ajá, Y todos estamos obligados a madurar. No va a haber nadie que lo quiera evitar. Y quien resiste a eso, quien lo resiste, va a ser como arrollado o arrollada por una masa de personas que viene detrás de uno, que está empujando hacia algo. Mira, yo me imagino esto como un puente. Y hoy día hice un dibujo, lo publiqué en redes para los que lo vieron, que lo tengo aquí. Hoy día hice un dibujo, iba a ser así como hice un dibujo rápido, ¿no? Un dibujo rápido de un mapa. wow, Voy a qué compartir, buen dibujo. voy a compartir pantalla para que lo vean. Perfecto. Mira, ahí está, ¿ya? Ajá, ¿Ya? Espero que todos lo estén viendo. sí, se ve ¿Ya? clarísimo. Se ve clarísimo. Es un mapa donde he puesto un puente entre una especie de continente y otro. Entonces, hay una islita en el medio entre este continente y esta isla, ¿no? Esta isla del medio se llama el 2012. O sea, nosotros no pasamos por el medio del 2012, nosotros pasamos por el lado del 2012, nosotros fuimos testigos, ¿ya? De una coordinación, de una alineación de las galaxias, ¿ya? Por ponerlo así. Y nosotros, los humanos, somos los que estamos caminando por este puente. No sé si lo pueden ver. Sí, se ve. Listo. ¿Dónde estamos hoy día? Nosotros estamos todavía en el puente, estamos como aquí todavía. Y tenemos que llegar a este lugar. Y Al este otro lugar, lado. claro, y este lado, ¿cómo se llama esta isla? Esta isla grande, ¿cómo se llama? Esta isla grande se llama 2030. 2030. Entonces nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí, en esta pasada. El puente es muy estrecho y todos los humanos estamos caminando muy estrecho. Entonces, si tú te quieres arrepentir de decir, no, yo me devuelvo, cuando miras hacia atrás, la fila es enorme y no puedes retroceder porque todos te están empujando hacia la misma dirección. Bueno, Claro. la ironía, digamos, la más cruel sería, bueno, algunos se van a lanzar río abajo, ¿no? O sea, puente abajo, ¿no? Sí, claro, podría ser esa una opción. O la otra opción es seguir nomás, ¿ya? Y seguir Claro. significa aceptar lo que la nueva era tiene, ¿no? Entonces, cuando yo quiero mostrarte dónde estamos en este punto, que venimos de este lado, ya venimos de este lado, hemos cruzado este puente, y pasamos el 2012 y estamos como por aquí. Y cuando lleguemos a la isla, ¿ya? Esta isla se llama el 2030. Y si ustedes ven el dibujo,
Sigue. Por el lado de acá, sigue, pero tú te puedes quedar a vivir en la isla. ¿Ya? Esa sería una opción. O la otra es continuar, ¿no? Que es un proceso de evolución. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar esto? Es que yo creo que nosotros todos vamos a pasar a un lugar. Espérate, ¿cómo hago ahora para volver al. Ah, ya, ahí. Nosotros todos vamos a pasar de un estado de conciencia a otro estado de conciencia, pero no solamente nosotros vamos a pasar, sino que también van a pasar Todos. las tecnologías, va a pasar la educación, vamos a encontrar nuevos modelos de familia, vamos a encontrar nuevos modelos de educación, vamos a encontrar nuevas ambiciones, vamos a encontrar una nueva élite, una nueva élite. Es más, este año 2021 es un año que hay elecciones en la mayoría de los países. Y yo creo que es como una de las últimas elecciones por algunas consignas que nosotros conocemos. Yo creo que llega una nueva élite cada vez más poderosa. Es la nueva élite que creó revoluciones, esa que fueron a sacar al presidente que había sido electo, Ah, ni siquiera electo, digamos, había sido nominado una semana, ¿cierto? Hubo una revolución, pero la misma revolución hubo en Hong Kong, en Chile, en Barcelona, en Estados Unidos se tomaron el Capitolio. ah, O sea, es un momento de revoluciones. Y cuando hablamos de revoluciones, también hay que decirlo, toda revolución es exitosa cuando nace de la élite hacia abajo. La última gran revolución fue la Revolución Rusa, que obviamente los jerarcas de una élite votaron al rey y la clase alta organiza una revolución de las más despiadadas que hay, ¿cierto? Y ahí aparecen todos estos jerarcas rusos a instalar un nuevo modelo, ¿no? A partir de la revolución. A excepción de Fidel Castro, que le resultó, digamos, él no era de la élite, pero él convence a una élite, ¿no? Entonces, hoy día todas las revoluciones funcionan cuando nace de la élite. Si la revolución no es de la élite, sino que es desde abajo, generalmente las revoluciones fracasan. Generalmente las revoluciones no tienen fuerza. ¿Por qué digo esto súper importante? Porque quiero mostrarte también, Giovanni, y a todos los que están acá, es que estamos presenciando el cambio de una élite. La élite está desapareciendo y la élite nueva no es económica, sino que es una élite de gustos. Y yo escuché por ahí un comentario de un personaje que decía, esta es una élite que no consume. ¿Qué quiere decir eso? Es una élite que dice, ¿para qué necesito más? Si con lo que ya tengo tengo lo ya estoy necesario. bien. Claro. Imagínate si la mitad del planeta decide pensar de la misma manera y se siente feliz con lo que tiene, se siente conforme con lo que ha logrado, se siente tranquilo con lo que se ha rodeado de muchas formas como lo obtuvo. ¿Qué significa eso? Que para el consumo. O sea, el que fabricaba automóviles, el que fabricaba teléfonos, computadoras, ropa, millones de objetos, bueno, no va a tener una élite que le compre, porque la élite está feliz con lo que tiene. Entonces, Efectivamente. cuando se para el Claro. consumo, esto viene bravo. Entonces, ¿qué estamos mirando esta década? Estamos mirando transformaciones muy profundas, especialmente en el uso del consumo. Estamos viendo transformaciones profundas en función de la motivación. Eh, si alguien aquí es abuela, es abuelo, eh, una de las características que va a notar en sus nietos es que los nietos no quieren ser más, los nietos no quieren conseguir más, no quieren progresar más como nosotros lo aprendimos, sino que ellos quieren ser felices. Entonces se van a ir a a la sierra, a la selva, van a vivir en una cabañita pequeña y eso va a traer muchas transformaciones. Entonces, ¿cómo ellos van a decirte, nosotros buscamos la felicidad, nosotros queremos estar contentos? Entonces, Efectivamente, Fernando. Permíteme aquí también, por sí. ejemplo, lo que tú hablabas, por ejemplo, esto del puente, ¿no? Siempre hemos dicho, uno da un paso y hay 100.000 que sigan atrás tuyo, ¿no? Entonces, ¿a dónde te vas a regresar? Definitivamente tienes que seguir en esta danza de la evolución. Y por otro lado, claro, esta transformación nos lleva a que ya no necesito nada material, porque todo lo tengo dentro de mí. ¿Qué más necesito? Ya voy solo en busca de eso que tú dices bien claro, ¿no? Esa felicidad. Y esa felicidad me va a conducir a ser parte de todo lo que me rodea, que es lo más tangible o lo más simple, que es la naturaleza, definitivamente, ¿no?
Claro, pero decirlo aquí en un foro, en un encuentro como este, tan intelectual, digamos, ¿no? En este foro tan teórico, suena bien bonito, pero Ujú. en la práctica y con su lisura incluida, es irnos al carajo de una. Porque los modelos mundiales, y eso lo ha mostrado esta pandemia, los modelos Ujú. mundiales el modelo está basado en el consumo. Y Sí, cuando las personas dejan de consumir por alguna razón, la economía se resiente profundamente, porque la economía está basada en que si yo fabrico un asunto, es porque van a haber clientes que lo van a comprar. Y si esos clientes compran, con ese dinero yo le voy a pagar el sueldo a mis trabajadores. Entonces, estas economías circulares basadas en el consumo crea un trastorno muy grande. Con ese mismo ejemplo te quiero decir que si yo lo abordo desde un punto de vista espiritual, y yo digo, mira, yo llevo toda una creencia de siglos entendiendo la divinidad como el cielo y lo terrenal como lo humano, eh, ahí también vas a tener una revolución muy profunda, porque por supuesto. es muy probable que, como hay una frase que dice, estamos dejando de ir a la iglesia para hablar directamente con Dios. Entonces ya no Ujú. necesitamos intermediario, entonces ya el Papa pierde su rol. Y por otra parte, si yo lo veo desde el tarot, la aparición del diablo, el diablo vuelve a ser un semidios muy benéfico para la humanidad. Asumo la responsabilidad de decir esto porque el diablo, hasta el año 1500, el diablo era el mejor amigo del ser humano. Era el único Dios que nos conocía en plena, digamos, majestad. Y el diablo, la fiesta del diablo era el carnaval. Y por eso la diablada en Puno, todas las diabladas, es porque el diablo sale a la calle a abrazar a las personas en función de el inicio de una cosecha o el inicio de una siembra. Y es una fecha muy importante porque además termina el miércoles de ceniza Sí, y claro. lo que habla es el paganismo, ¿no? El paganismo fue apagado en el año 1500 algo por una revolución patética. eh, por lo tanto, el diablo pasó a ser el malo de la película. Y creo que en esta década, y pongo las manos así para pedir perdón, en esta década, espiritualmente, yo creo que los dioses paganos van a tomar mucha fuerza. Por lo tanto, hay un recambio en la divinidad, hay un cambio en la estructura de lo divino. Es como que cuando uno habla de los maestros ascendidos, uno dice, el maestro ascendido me va a guiar, pero el que tengo aquí al lado es el mejor taxista, digamos, ese conoce todas las calles. Entonces, tampoco quiero burlarme de esto, pero yo siento que yo creo que muy pocas personas logran darse cuenta de la gran transformación espiritual que está sucediendo en este momento en el planeta entero. Los budistas están en crisis, los musulmanes esos son los más estables en el momento, pero también están en su pequeña crisis. Y el mundo occidental, para ser responsable y muy leve, yo creo que el mundo occidental se ha olvidado de la espiritualidad como una esencia participativa grupal y ha asumido una espiritualidad muy interior, a la fuerza, muy a la fuerza, muy a la fuerza. Estamos Es- descubriendo que somos Dios. Ujú. No, claro, definitivamente. Siempre hemos buscado, nos han enseñado y ha venido de décadas por las décadas enseñándonos de que Dios siempre va a estar afuera. Nadie nos dijo que Dios vivía dentro de nosotros. Si alguien decía en el tiempo de nuestros abuelos que Dios estaba dentro de nosotros, ¿cómo es posible? Esas cosas no se dicen, esas cosas no se hablan y así definitivamente. O sea, sí, nos está costando, hay gente y hay mucha resistencia definitivamente también por todos estos patrones y estos esquemas que hemos estado viviendo, que nos han inculcado, que hemos ido cosechando y en los cuales todavía nos mantenemos. Y es ahí creo que donde nos duele más, ¿no? Esta transformación, este ver este cambio, el aceptarlo. ¿O tú qué opinas? Yo creo que nuestra gran condena, el hecho de haber sido expulsados del paraíso y vivir una especie de calvario en la tierra, no tiene que ver con un viaje, no tiene que ver con salir de un lugar y entrar en otro. Tiene que ver con cambiar nuestro estado de explicarnos las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que el ser humano
El mamífero humano se diferencia del resto de la naturaleza por tres cosas. La primera es porque cuando nacemos, al igual que los canguros, somos tremendamente desvalidos. O sea, si nosotros no somos recogidos por nuestra madre o por la comunidad, y si no somos cuidados por lo menos el primer año y medio de vida, nosotros no podemos sobrevivir porque no sabemos caminar, no sabemos acercarnos a la comida, no somos tremendamente desvalidos. Lo que te quiere decir la primera idea es que el ser humano es el mamífero más débil de la naturaleza, el más débil. Y eso te hace pensar que la naturaleza no nos necesita. La naturaleza no nos necesita para nada. No, La pues. segunda característica del ser humano, del mamífero humano, la segunda característica tiene que... Hay un micrófono que está abierto. Es el de Gem Waringa. No, ya se apagó. Eso. La segunda característica del mamífero humano es que el humano es adictivo, es adicto. O sea, cuando tú tienes un gato y tú le llenas su comida, el gato va a comer lo que puede comer nomás. Pero si tú le pones 2 Big Combo o Mac Big, el ser humano va a intentar comérsela, con su Coca-Cola, por supuesto, y sus papitas. O sea, somos adictivos, y adictivos en todo plano de cosas. Somos adictivos a la grasa, somos adictivos a los estímulos luminosos, somos adictivos a cualquier cosa nosotros queremos volverlo a un ritual, ¿ya? O sea, que suceda lo mismo todos los días, y eso es una adicción. Y la tercera característica del mamífero humano es que el mamífero humano es la única especie en este planeta que ha inventado todos sus dioses. Ha inventado todos sus dioses. Todos. Por lo tanto, yo no quiero poner en cuestión si existe o no la divinidad. A mí no me cabe ninguna duda que existe. Pero lo hemos vestido, desvestido, le pusimos barbita, otros afeitados, unos eran delgados, otros eran gordos. Entonces, cuando nos referimos a la espiritualidad del momento, yo creo que estamos en una especie de reinvención de cómo nosotros nos imaginamos, y otra vez es parte de la creación, cómo nos imaginamos la divinidad. En Occidente, ya el año 2004, el yoga, la meditación, que ahora le llaman, tiene varios nombres, ¿no? La terapia, que ahora le llaman coach, ¿no? La terapia bioenergética, la terapia de Reiki, la terapia de colores, sin burlarme de nada, sino que todo eso estaba entrando con mucha fuerza el año 2004. Y eso llevó a acostumbrarnos a que nuestro balance energético sí dependía de un invisible que nos rodeaba, y nosotros empezamos a ponerle nombres, empezamos a darle un atributo espiritual. Y eso, hoy día en el 2021, es algo muy natural, que lo hemos llevado a una especie de idolatración, pero también de una especie de falsa solución. Creo que en la desesperación de los últimos 3 años, las personas todavía creen que por ir a una terapia energética, listo, se arreglaron. Las personas todavía no entienden que las terapias energéticas no son de solución, sino que son de acompañamiento. Es decir, hoy día una curación energética es un acompañamiento en un periodo de tiempo. Entonces creo que la disciplina o el ritual de participar de un grupo o participar de una forma de expresión espiritual, de una sanación espiritual, son maneras de uno sentirse acompañado, y en ese proceso de acompañamiento es darle forma a un nuevo principio espiritual que nos estamos dejando llevar, donde nos estamos separando entre los que somos militantes o fieles creyentes de ciertas técnicas de otros. Entonces nos estamos dividiendo en subgrupos potentes, ¿no? Súper fuerte eso. No, Sí, la no, verdad que sí. no excluyentes, ¿no? Pero, eh, pero no sé si te pasa a ti, Giovanni, y a los que están acá. No sé si ustedes tienen un amigo que hace bicicleta. Oye,
ese tipo durante una hora solo te va a hablar de los beneficios de andar en bicicleta. Y las únicas anécdotas que tiene son en bicicleta. Y se conoce todas las marcas de bicicleta. Y tiene varias. Entonces, tú a la media hora tú dices, este tipo parece pastor evangélico, digamos, ¿no? Como, porque él pertenece al mundo espiritual de las bicicletas, y el deporte es un grupo espiritual muy potente. Lo mismo le pasa al que hace andinismo o va por las montañas. Lo mismo le pasa al coleccionador de mariposas, al intelectual. Entonces, nos estamos espiritualizando muy rápidamente. En todas las órdenes de disciplina. Espiritualidad no es meditar, espiritualidad no es rezar, sino que espiritualidad es darle una atribución mágica o especial a un objeto o a una disciplina. Claro, y definitivamente es ahí donde tú resuenas, ¿no? O sea, ¿qué es? Como yo leía hoy día también casualmente algo al respecto y decía, claro, es una época, y hablando de esta temporada del 2020 al 2021, con todas estas transformaciones, ¿no? Es una época donde del arte, decía, ¿no? Y hablando de arte, ¿y qué es arte? Que aquello que tú lo que haces, lo haces desde el corazón, de la mejor forma, sea que sea. ¿Eres contador? Ese es tu arte. ¿Eres pintor? Ese es tu arte. Así como tú dices, eh, ¿eres chamán? Ese es tu arte. ¿Por qué? Porque estás vibrando en eso. Y esa es tu espiritualidad, definitivamente. Ahí empieza, ¿no? Porque siempre estamos... Y lo que me comentas de la terapia me causa mucho, me resuena mucho, mejor dicho, porque sí, pues hay definitivamente muchas personas que en esta búsqueda, ese camino que ya de alguna u otra forma algunos han recorrido y llevan pues una trayectoria y que aún así creo yo personalmente, eh, estamos como que iniciada aún, nos ha costado transitarlo. Y eso no se aprende en fin de semana, esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto es todo es un proceso, un vivir, una vivencia, es aplicar las enseñanzas en la vida diaria. Antes que la pandemia arruine mis planes, yo venía, y de hecho tú, Giovanni, viniste a mi casa Sí, por claro. un tiempo. Eh, yo todos los meses recibía siempre a una persona, ¿ya? A una persona X. Y lo que hacía durante una semana, a veces 10 días, Giovanni se quedó como un mes, ¿eh? Es que era amiga, ¿no? Lo que hacíamos era caminar. Y las personas se reservaban de su viaje en Europa, reservaban una semana para estar conmigo aquí en mi casa, previo acuerdo, ¿no? Porque hay que organizar muchas cosas. Y lo único que hacíamos era caminar, era viajar, viajábamos, así como con Giovanni, que viajamos a varios lugares a la redonda, castillos, vida antigua, historias, ¿no? Mucha espiritualidad. Y lo que hacíamos era caminar para hablar sobre los procesos de las personas. Y, y yo entendía eso como que el arte terapia o, o el arte sanar, ¿ya? El arte sanar, que es el artesano, el arte sanar, era caminar conversando sobre justamente los procesos de transformación que tenían las personas. Entonces las personas venían a mi casa a, a buscar un sentido de vida en un proceso de transformación. Oye, venían empresarios, gerentes generales, venían artesanos, artistas, venían personas comunes y corrientes también, ¿no? Señores y señoras que vivían en su casa con muchas cualidades muy particulares, ¿no? Y el común denominador entre todas esas personas era, nada me hace feliz, nada me llena. Es como cuando, no sé si te pasa que cuando te comes un tamalito y te lo comes y lo muerdes y dices, pucha, le falta sal, ¿no? Es como que algo le falta. Y no tiene que ver con el tamal, tiene que ver con tu lengua. O sea, algo cambió en tu lengua, algo cambió en tu corazón, algo cambió en tu percepción, algo cambió que ya nada te llena la boca, o ya nada te llena el corazón, o ya nada te llena este triangulito de acá, que por más que le metas comida, no se llena, ¿ya? Y eso se llama ansiedad. Entonces, caminando, tú vas descubriendo que las personas siguen creyendo en creencias que nunca fueron verdad.
o fueron viviendo y aceptando ciertas cosas y fueron comprometiéndose en muchos asuntos de su vida, pero sabían que no era verdad, pero lo siguieron haciendo por tradición. Entonces llega un momento en donde colapsa tu vida. Entonces estos viajes que yo hago antes de la pandemia, y los voy a seguir haciendo a partir de mayo de este año, ya tengo las dos primeras personas, mayo y junio, ya tengo compromiso. Vamos a caminar para justamente reemplazar algunas creencias que ya no sirven, ¿ya? Creencias que sirvieron a lo mejor para crecer cuando éramos niños, o por ejemplo, tienes que ser el primer alumno del salón. ¿Eso sirve de algo? En este Claro, tiempo, no. ya. Tú tienes que estudiar tal cosa. ¿Eso sirve? No, porque hoy día sirven otras cosas, pero no te voy a enseñar la técnica de lo que sirve hoy día, sino que lo que tenemos que hacer es agradecer a todas esas creencias que hoy día realmente no son verdad y dejar el espacio para que entren nuevas creencias, ¿no? Claro. Así las personas aceptan su nueva condición, a lo mejor su condición homosexual, a lo mejor su condición de no estar enamorado, no estar enamorada, y aceptarlo. Aceptar que vivimos encerrados en un castillo llamado familia que a lo mejor ya no te llena. Y no significa que la vamos a destruir, sino que tenemos que transformarla. Y así una Sí. serie muy delicados para poder... entonces, a lo que tú decías, Giovanni, yo creo que el arte de sanar es el arte sanar. Y el arte sanar básicamente es cuando uno se atreve a reemplazar creencias, pero tiene toda una técnica, digamos, no es tan fácil y eso lo vamos a ver más Claro. adelante, que lo estamos conversando con Giovanni, cómo enseñar esto, ¿no? Efectivamente, claro. Y eso es todo un proceso, ¿no? O sea, hay que soltarlo, hay que dejar espacio para que pueda ingresar lo que tiene que ingresar, lo que tiene que llegar, eso nuevo. Inclusive, ¿no? Eso, como tú decías, me falta, me siento vacío, vacía, no sé, o no me siento en el espacio, me siento raro o rara, porque como que nunca me he sentido. El ser humano en sí ha estado décadas y décadas y décadas tratando de encajar en un sistema por todas estas creencias y patrones que hemos ido adoptando en automático dentro de las familias, la sociedad y todo. Y esta época ya no, ya es, suelta eso, ya Yo creo no que, es necesario. yo creo que el mejor ejemplo tiene que ver con los cuentos de hadas. Yo creo que los cuentos de hadas que Disney, a partir del año 50 en adelante, nosotros todos somos hijos de Disney, todos. Ya, también somos hijos del Chavo del Ocho, ¿eh? O sea, creo que tanto Disney como el Chavo del Ocho son nuestras grandes escuelas de valores, son nuestras grandes escuelas de qué es bueno y qué es malo. Y no me refiero al Chapulín Colorado, que por lo demás era bien inocentón, ¿no? Pero nos enseña valores, ¿no? O sea, el Chavo del Ocho nos enseñó valores que yo basta que diga una palabra y todos vamos a entender perfectamente ese valor, porque lo tenemos incorporado. Disney hizo lo mismo. Disney lo que hizo, voy a poner un solo ejemplo que estoy preparando un curso con Giovanni sobre esto, ¿ya? Es, date cuenta que Disney definió el amor de pareja. Claro, porque en los años 60 y 70 seguramente funcionaba muy bien. Es, el hombre tiene que ser un héroe y la mujer tiene que ser vulnerable. Entonces el amor es perfecto entre una mujer vulnerable, vulnerable no significa tonta, ¿ya? Vulnerable significa muy inteligente pero frágil, ¿ya? Y el hombre tiene que ser un heroico, un gladiador. Todo eso funcionó hasta Frozen. Frozen es la única princesa que no tiene príncipe, ¿ya? Y no tiene ninguna intención de tenerla. Y es la primera vez que Disney cambia su estrategia valórica con respecto al amor. Y de ahí en adelante estamos todavía buscando un guión de película. Lo que trato de decirte es que muchas personas vivimos en función de creencias, del amor, del trabajo, de la vida social, de nuestros amigos, la fe, Dios, la espiritualidad y muchas cosas. Todavía hay gente que me pregunta, o sea, me pide cita para el tarot, ¿no? Y lo primero que me pregunta es, oye, dime,
¿y esto es bueno? O sea, ¿para qué pide una cita de tarot si no cree en él? O cree que es malo, ¿no? Es como cuando vas a una fiesta, te pasan un trago y tú dices, beber es malo, ¿no? Pero ya te has tomado 3. Entonces tiene que ver con reemplazar creencias, ¿no? Con creencias que Claro, ya no nos sirven. efectivamente, uno, y empezar a resonar en eso que creo, ¿no? O sea, que yo sea o que no sea, mejor dicho, que haya sido bueno para mis padres, para mis abuelos, no quiere decir que sea bueno para mí también, porque estoy en otra época, estoy en otra situación, en otro año ya, por decirlo de alguna forma, y es todo ha evolucionado, todo va cambiando, y yo ya estoy resonando en otra cosa, estoy en otra sintonía, entonces, como dijiste tú, ¿no? Soltar, dejar el espacio para hacer de mí la creencia o el patrón que sea necesario, que yo necesite o que yo crea en este momento, ¿no? Y por último, siempre resonar desde el corazón, simplemente. Ya no tener que estar ajustándome a los patrones externos, ¿no? De la sociedad que me ha venido como el fabricante que tú dices, ¿no? Crea algo porque siempre va a haber alguien que consuma. Es que no necesariamente tiene que ser así. No Eso no es. necesariamente tienes que fabricarlo o no necesariamente alguien te lo va a consumir. Claro. Y justamente el consumo también es una creencia. Y no estoy en contra de él. Yo soy un gran consumista, pero de lo que a mí me gusta. Yo cada vez necesito menos. Y yo sé tú, Giovanni, también. Y muchos de los que estamos acá, si tú miras todo lo que tienes a tu alrededor, tú dices, Uf, por Dios que tengo tantas cosas, ¿no? Y sí. esta pandemia nos enseñó a darnos cuenta que nuestra casa está llena de cosas que no usamos o no disfrutamos. Bueno, tampoco las disfrutamos por el estrés que significó la pandemia. Entonces, tiene que ver con que de pronto no necesitamos otro televisor o no necesitamos otro sofá No, o ropa. Yo creo que hoy día todos nos compramos buzos deportivos para vivir la pandemia. evidente. Entonces, no Claro. necesitamos ropa elegante. Imagínate la industria del maquillaje, la industria de la moda, la industria de los zapatos, la industria de los perfumes. ¿Por qué uno se pone perfume para impresionar al otro, no? Eh, la- Tinder, los que conocen Tinder se fregó, o sea, Tinder murió. Entonces, no hay consumidores. No, Entonces, creo que tiene que ver con cómo tenemos que ir entendiendo el puente donde estamos. el Tenemos que tránsito. entender que vamos en un tránsito a una nueva forma de creer. No sé si de vivir, de creer. Porque a lo mejor algunos maquillajes sociales van a seguir funcionando en forma similar. No sé si igual, pero similar. Pero la creencia que lo mueve seguramente va a ser distinta. Eh, creo que no hay rincón humano que no va a ser tocado por la transformación que estamos viviendo. Que no va a demorar un año, ¿eh? Va a demorar 8 años Uf, más. ujú, claro. Por lo tanto, y con esto es una idea que la estoy repitiendo desde hace más de 2 años, nosotros estudiamos alguna cosa, cualquier cosa, y hemos estudiado varias veces. Date cuenta que lo que tú aprendiste de un profesor, el profesor lo aprendió 15 años antes. Por lo tanto, el conocimiento que nosotros recibimos está desfasado 10 a 20 años de la realidad. Por lo tanto, te dejo una pregunta, es, ¿qué es lo que necesitas saber para que el 2030 tú tengas la herramienta para poder entender ese momento? Y Hay respuesta, efectivamente, buena pregunta. ya hay respuesta para eso. Y por eso es la década. La década de este año, perdón, la década de este momento es para que vayamos entendiendo que muchas cosas que aprendimos no las vamos a necesitar. Otras sí, pero lo que sabemos seguramente va a tener que ser aplicado de otra manera porque el entorno y las demás personas también están en un proceso de transformación. Entonces, tenemos que ir entendiendo que vamos a necesitar nuevas herramientas para poder caer de pie y con buen ritmo en el 2030.
Primero, tienes que sanar. Sanar. Es una... ¿Y qué es sanar? Sanar es darte cuenta que tus creencias, o la mayoría de ellas, no son verdad. Sanar significa aceptarlo y entregarse. Y permitir entender nuevas creencias que no te las van a imponer, tú tienes que buscarlas. Y a eso, ¿cómo le llamamos? Eso se llama sentido de vida. Es cuando tú le encuentras sentido a algo porque tú le das valor y le das verdad. La verdad no existe, en todo caso, sino que lo que tú le das es versión. Tú le das una versión. Cuando tú te apoderas de tu versión y te apoderas de una sensación nueva de creencias, tú puedes caer de pie en cualquier escenario, en cualquiera. He hablado mucho. Claro, y esa versión es tu verdad, porque cada uno va a tener su verdad definitivamente. Aunque no exista la verdad absoluta, entre comillas, es la verdad de cada uno que es lo que te va a ayudar a sostener para hacer ese tránsito, hasta que vayamos terminando de madurar y dejemos de tener resistencia, porque la resistencia trae consigo que te comiencen a empujar en esta trayectoria de cruzar ese puente. Y eso sí, ahí sí duele, ¿verdad? Sanar no es, sanar no es sufrir. Sanar no es caerse cerro abajo. Sanar no es golpearse el pecho tampoco, ¿no? Ujú. Sanar no es algo que te duela. Yo creo que sanar se parece más a bailar. Se parece más a una danza. Sanar significa que te puedes mover de una manera nueva, a un ritmo nuevo, y estás preparadísimo o preparadísima para nuevas músicas. Entiéndase como una metáfora, ¿no? Entonces, Ujú. puedo leer ahora cualquier cosa, puedo ver cualquier video, porque tengo la disposición de ver cosas nuevas. Puedo hablar otros idiomas, puedo moverme de otras maneras. Sanar se parece más al salir de tu zona cómoda y ponerte en una zona no incómoda, sino que en una zona donde tú ya no le tienes miedo a lo desconocido y no le tienes sospecha a lo desconocido. Cuando entras en ese lugar, necesitas una versión. ¿Qué es una versión? Es tu propia explicación, que probablemente se contradiga la del otro. ¿Qué te importa? Sí, Esa pues. es tu versión. Cuando digo esto, muchas veces me dicen, ya, pero ¿vamos a perder eso de que es bueno y malo? Yo te voy a decir, sí, yo creo que nada es bueno y nada es Nada es malo. malo. Va a depender de la versión. La única condición, y por algo vivimos en una construcción social, es que tu versión tiene que ser tan poderosa para ti que no le haga daño al del lado. Efectivamente. Podemos coincidir en algunos pequeños tópicos y vamos a construir sociedad en función de lo que vamos coincidiendo, pero no siempre vamos a tener la razón, porque no tenemos una verdad, tenemos una versión nomás. Ujú. Cuando digo una versión es como construir una burbuja. Tú construyes tu propia versión de tus cosas y vives dentro de esa versión. Por eso se parece más Así al es. bailar. Se parece más. Entonces, yo creo que tenemos que divertirnos mucho sanando. Por eso me gustó tu ejemplo del arte, ¿no? El artesanar Ujú. o el artesano, que sería como el chamán, ¿no? Claro. Bien. Entonces ya a puertas, a pocos minutos ya de concluir nuestro espacio, porque ya se está yendo tan rápido a la hora. Nos falta el que Dejemos sale, dejado. nos falta el que dice que ahora el día dura 16 horas. Esa es su versión, digamos, ¿no? Ujú. Sí. No, yo creo Eso es. que, yo creo que es momento de decir que la década da para mucho, ¿no? Da para mucho y creo que podríamos encontrarnos otra vez para poder hablar ya de un tema específico de la década, no sé. Claro, efectivamente. Y ya les estaremos poniendo al tanto
para qué día y a qué hora nos estamos volviendo a conectar desde lo humano a lo divino, y cuál sería el próximo tema que estaríamos tocando aquí con ustedes, aquí en Escuela de Sanadores, Grupo Puente de la Libertad, con Fernando, y toda esta transmisión también se queda grabado en nuestro YouTube de Escuela de Sanadores por si quieren volverlo a ir. Bien, gracias Fernando. También está en Facebook, por Dígame. lo que estoy viendo aquí en la computadora. Sí, ahorita está en Facebook para Y todas las queda personas. grabada ahí también, creo. Sí, ahí también queda grabado, por supuesto que sí. Eso. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra palabra, Fernando? Agradecer, que creo que es el mantra de esta década. Soy un bendecido en tenerte como amiga, a ti y a Luis también. Gracias. Y que agradecer la posibilidad de escuchar y ver otros puntos de vista. No porque yo tenga la razón, es porque espero que mi versión ayude a construir la tuya. Entonces, te pediría que no te quedes como con mi verdad, porque soy yo y no puedo ser tú. Más bien, lo rico de esto es que cuando tú escuchas este punto de vista como otros puntos de vista, tú vayas formando tu propia burbuja, vayas formando tu propia versión. Y eso te permita sanar. Sanar significa que la fumada que te estás dando esta década, digamos, el cuentazo que te estás contando, sea tan contundente que te haga feliz. Eso es sanar. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente encuentro. Vamos a hablar sobre el amor en 3 dimensiones, ¿no? Creo que tenemos que observar las transformaciones del amor. El amor a uno mismo, el amor de pareja y el amor a la comunidad. Y cuando hablo de la comunidad me refiero al amor de familia, al amor a los hijos, los nietos, a los amigos, ¿no? El amor en todas sus expresiones. Y creo que vamos a dedicarle una hora a hablar sobre las versiones del amor y cómo esta década nos obliga, al igual que el año 1960, a repensar el amor desde otro punto de vista. No porque el amor se haya muerto, sino que está más vivo que nunca, pero tenemos que entenderlo desde esta nueva versión para caer de pie en la siguiente evolución amorosa que nos va a tocar vivir. Nos va a tocar vivir. Así es, que nos encontramos en ese camino. Bien, Sí. gracias Fernando, Gracias gracias a a ti. todos los que se unieron a Gracias. este enlace, a esta transmisión. Gracias por estar ahí y con nosotros ya en una fecha próxima. Si no me equivoco, estamos de nuevo conectándonos el miércoles 10 de marzo, 7 de la Miércoles 10 de noche, marzo. Sí. en vivo de nuevo. Estamos aquí con ustedes. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches, bendiciones a todos. Gracias a Gracias. todos.